Bueno, pues bienvenidos ya a empezar a trabajar rápidamente, que el Zoom se nos va volando y todo va rapidísimo. Hoy vamos a hacer la última práctica en relación al Antiguo Testamento. El objetivo de todo esto es, a ver si ya hemos ido captando y si no me dicen ustedes. El Antiguo Testamento, dijimos que empieza la historia de la salvación en el capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Y que el del versículo 1 al 3 es clave de comprensión o de interpretación de toda la Sagrada Escritura. Ahí van conmigo, me van diciendo si en una parte no van conmigo, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos entonces que el Antiguo Testamento, que nos cuenta esa historia de la salvación, vemos que el protagonista de toda la Sagrada, de los 73 libros, el protagonista es Dios. ¿Vamos ahí? Y que todo el tema, o sea, el tema que hay es la iniciativa amorosa de Dios que desea que su designio, esa sería la palabra teológica correcta, su designio es salvar a la humanidad entera, a la humanidad. Entonces, en ese tema de salvación, nosotros tenemos que entender que la salvación, dijimos en un momento, es el tema soteriológico, de salud, de salvación, que la humanidad retorne a Él. O sea, Él es la vida, Él es el dinamismo, la fuente donde se origina la vida, donde nosotros hemos salido. Entonces, el tema de historia de la salvación es todo lo que Dios va haciendo a través de la historia progresivamente, o sea que no nos da una revelación absoluta desde el primer momento, sino que lo va haciendo paulatinamente, progresivamente. Y el tema que se va desarrollando ahí en todos los libros es el protagonismo de Dios de querernos salvar. Bueno, Dios que se revela, se manifiesta, y entra otra palabra, la revelación. Dios que se revela, se manifiesta al ser humano, no se manifiesta al abstracto, al incognoscible, sino que a personas. Estas personas no quedan anuladas en su lenguaje, en sus costumbres, en su cultura, en su idioma, en toda su forma de pensar. Todas sus capacidades humanas se ponen al servicio de esa revelación. Entonces, esa revelación viene a ser entonces un acontecimiento que se transmitió en muchos momentos de la historia oralmente y que después, a través de los siglos, fue necesario ponerlas por escrito. Bueno, eso, hasta ahí estamos entendidos todos. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Clarísimo. Bueno, esa es la primera cosa que tenemos que tener claro. Entonces, desde esa perspectiva, entendiendo eso, se va a llamar fe. En el caso de Abraham, donde empieza la historia de la salvación, fe se va a llamar al creerle, no al creer en Dios, sino al creerle en esa palabra, en ese encuentro, en eso que manifiesta, en eso que revela. Y entonces, lo primero que encontramos en la historia de la salvación, en los tres primeros versículos del capítulo 12, es decir, que se despoje, que se despoje, que se desarraigue y que vaya a un lugar que le mostrará. Entonces hay un despojo, un desarraigo de parte de la persona, que eso significa en nuestro momento botar viejas estructuras, desaprender algunas ideas que tenemos muy aferradas y abandonarnos. Mostraré significa abandonarnos. Bueno, entonces aquí queda claro que en el Antiguo Testamento Dios es un ser que se comunica, que habla, que es dinámico, que es fuente de vida, que es origen de todo. Por lo tanto, le pertenece el señorío, le pertenece la gloria, le pertenece un lugar que nosotros debemos darle si le creemos.
Ahí viene el condicionamiento, no si creemos en Él, sino si le creemos en sus manifestaciones, en su revelación, en lo que nos transmite su palabra. Bueno, esa es la primera parte. Hay una certeza, no es una cosa que si Dios existe, no existe, que si me habla, que si no me habla, que si escucha o no escucha, no. Ahí está clara la revelación. Dios es una realidad existente, dinámica, se comunica con nosotros y está totalmente interesado y acompañando toda nuestra historia. Lo entendamos así o no lo entendamos, esa es la verdad que ahí se manifiesta en Sagrada Escritura. Entonces, tenemos que partir de ese hecho como algo fundamental, o sea, como fundamento. Las circunstancias de la vida pueden ocultar su rostro, pueden ocultar su presencia, pueden incluso hacer que nosotros sospechemos si eso es cierto o no, si es verdad o no. El hecho es que ahí es donde entra el tema de la fe, que aunque todo parezca o en nuestra mente no pueda ser comprendido en su totalidad, porque dijimos en su momento, Dios es un misterio, nosotros somos un misterio, pero misterio no significa muro, sino significa que no vamos a abarcar con nuestra inteligencia todo lo que Él es, todo, y estoy utilizando pues Él, ¿verdad? Como un antropomorfismo. Ese es como el primer fundamento. Ahí tenemos que partir, no hay para dónde más. Y ese hilo conductor que empieza en Génesis 12 del 1 al 3 sigue hasta nosotros. Ok. Punto número uno, está entendido. Punto número dos, el proceso oral se transmitió durante mucho tiempo y hubo muchas formas de contar esta experiencia, no solo era una. Entonces, cuando se puso por escrito las tradiciones orales, lo que se hizo fue, la palabra que se usa en teología es yuxtaponerlas, se mezclaron. Es como que todas las tradiciones se pusieron en un canasto y todas se fueron poniendo más o menos en el tema que iba desarrollando, porque entonces tenemos el tema de la historia de la salvación, pero ahí van a ir entrando otros temas sumamente importantes que forman parte de la revelación. Entonces, se mezclaron esas tradiciones orales porque hablaban del mismo tema, pero estaban hablando en distinto lenguaje, porque a veces se transmitió a distintas culturas. Entonces, se utilizó el lenguaje, las culturas, las costumbres, porque el agiógrafo, que es el que escribe, eso, todas las tradiciones son importantes porque todas dicen lo mismo, pero lo dicen de diferente manera. Entonces nosotros a eso le tenemos que entender que cuando tenemos el texto bíblico, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, tenemos que entender los géneros literarios. O sea, formas, letras. Literario tiene que ver con letras, ¿verdad? Lo que está escrito. No puedo confundir el género literario con el mensaje. El mensaje es la revelación de Dios y el género literario es el vehículo que el ser humano utilizó, el agiógrafo, el escriba, el que escribió, utilizó una forma literaria para transmitir esa revelación, ya no oralmente, sino ahora por escrito. ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Clarísimo todo eso? Perfecto. Entonces, yo tengo que entender el contexto literario, o sea, tengo que entender qué género literario utilizó. Para eso vimos el ejemplo de Génesis 1, que era un himno sacerdotal, tradición sacerdotal que tiene que ver con la liturgia. Yo debo de entender que la liturgia es la acción de Dios que yo conozco a través de la revelación, pero que en el templo y en la experiencia donde yo le estoy dando culto a Dios, todo pasa así. El ejemplo es la Eucaristía y los sacramentos. En los sacramentos, todos, hay una oración epícleta. Epíclesis es la oración que hace el sacerdote o el pueblo, en el caso
En el caso de la Eucaristía, el sacerdote como presidente preside la oración, la inicia, pero todo el pueblo la soporta. ¿Y qué es lo que pide en la epíclesis? Cuando pone sus manos así, entonces dice, pone las manos sobre el pan y el vino y dice al Padre que envíe su espíritu para que transforme ese pan y transforme, o sea, cambie, pero no va a cambiar la forma, sino que va a cambiar la substancia. Transubstanciación se llama. La forma va a seguir siendo lo mismo, pero la substancia ya no va a ser la del pan ni la del vino, sino va a ser el cuerpo y la sangre. Eso se llama oración epícleta. Y eso sucede en cada uno de los sacramentos. Cuando yo me voy a confesar, el sacerdote hace también esa oración epícleta y es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo el que absuelve los pecados, no es el sacerdote. Él preside la oración, pero ¿quién hace la acción de la absolución? Es Dios Trino. Entonces, eso está en el bautismo, en la confirmación, en la unción de enfermos, en todos los sacramentos. Entonces, yo debo de entender por qué esos sacramentos son encuentros de salvación. Y esos sacramentos no fueron inventados por alguien, vienen desde el Antiguo Testamento, vienen de prácticas judías. Jesús era judío, Jesús las realizaba y nosotros lo estudiamos el Antiguo Testamento para entender a Jesús y darle el sentido que tiene. ¿Por qué? Claramente Jesús dice, yo no vine a abolir, yo no vine a quitar nada, vine a darle sentido. Y entonces nosotros tenemos que partir de esa revelación que hace Jesús para que nosotros encontremos el sentido de lo que estamos haciendo. Va. Ese es el segundo paso. ¿Sí lo captan? ¿Van conmigo? ¿Está entendido? ¿Ninguna duda ahí? ¿Todo va bien? Bueno, entonces luego pasamos a un tercer tema. Y es que dentro de esta historia de la salvación van a ir temas y figuras. Temas. ¿Cuáles son los temas? Bueno, tema es, por ejemplo, la elección. Dios elige a una persona, ahí entra la pedagogía de la elección. Dios tiene una pedagogía, tiene una didáctica para llevar ese proceso, esa revelación a través de la historia, tiene una pedagogía, tiene una didáctica. Y la vemos desde Génesis 1, de Génesis 12, del 1 al 3. Si tú te despojas, si tú te desarraigas y tú confías, te abandonas en mí, tú serás bendición para ti, tú serás bendición para los demás, haré de ti. Entonces aquí viene el segundo tema. Primer tema, elección. Segundo tema, promesas. Dios hace promesas. Y esas promesas resulta que el personaje elegido, que oigan bien, no tiene ningún mérito, ningún mérito. El protagonista es Dios, el que lleva la iniciativa es Dios, el que quiere darse a conocer es Dios. Entonces, al hombre, al ser humano. Entonces, si le vamos a poner un aspecto positivo al ser humano es su disponibilidad, la disponibilidad de escucharlo y la disponibilidad de creerle. Y eso se nota en Génesis 12, 4, versículo 4, cuando dice, Abraham marchó. Entonces, si marchó, es que le creyó, ¿verdad? Se abandonó, se despojó y le creyó. Y entonces ahí viene el proceso. Si nosotros pensamos un poquito, nos vamos a dar cuenta, fíjense bien, que cuando en Génesis 3 se saca a la pareja, digamos, esa es una narración, ¿verdad? Ya vista, tradición ya vista, utiliza formas humanas a través de muchos signos, formas humanas de Dios. Cuando se habla de Dios, se habla como que fuera un humano, vio, oyó, tiene calor, pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, entonces, en ese momento, la consecuencia de querer ser como Dios, de querer yo
saber lo que es bueno y lo malo, yo mismo disponer dónde está lo bueno, dónde está lo malo, pues ya todo eso es querer ser como Dios. Y entonces incluso decir, bueno, ahí lo que dice la Biblia, pues sí, pero yo no creo en eso por lo que sea. Ahí estamos teniendo esa postura, ¿verdad? No nos quedamos con la revelación, sino con lo que nosotros, nuestra inteligencia nos dice, nuestra pequeña inteligencia es lo que nos dice. Entonces, aquí hay una contraposición con esta primera pareja que tuvieron 5 maldiciones y en Génesis 12, del 1 al 3, ustedes encuentran 5 bendiciones. O sea, ahí empieza, todo lleno de bendición. La primera parte del 1 al 11 dijimos que era la prehistoria universal. Entonces ahora aquí empieza la historia del hombre que quiere caminar amigo de Dios, dándole su lugar, relacionándose con él sin ninguna imposición. Una respuesta libre del ser humano, disponible del ser humano. No es, Abraham no respondió, no le creyó por miedo, por interés, simplemente le creyó en su historia y marchó. Bueno, ese dijimos que era clave de interpretación en toda la Sagrada Escritura, porque nosotros vamos a ver que eso pasa con todos los personajes, con todos los personajes, y por eso esos personajes se van a llamar figuras, figuras. O sea, ese personaje es una figura que va a servir para ir desarrollando progresivamente la revelación. Entonces tenemos en Génesis, tenemos esas figuras que van a ser cíclicas. Cíclicas quiere decir que la misma historia, obviamente la misma historia, pero en distinto contexto, en distinto momento, le va a suceder a Isaac y a Jacob y a José, donde termina el Génesis. Entonces, se llama cíclico porque la historia es similar. ¿En qué sentido es similar? En el sentido de que las esposas de estos personajes, Abraham, Isaac, Jacob, no pueden tener hijos. Entonces, la acción de la descendencia es la promesa de Dios que se va cumpliendo en cada uno de ellos, porque luego llegan a tener hijos, ¿verdad? Y por ejemplo, Isaac tiene gemelos, Jacob tiene 12 hijos con 4 mujeres y José pues se va, lo venden y se va a Egipto y entonces ahí empieza el otro libro, ¿verdad? Ya nos puso toda la raíz, pero ya tenemos los elementos. Entonces, como temas, tenemos la elección, ¿sí? Tenemos la promesa, ¿sí? De parte de Dios y de parte del hombre tenemos el creerle. O sea, la disposición del hombre es creerle, sin cuestionarle, le creyó, marchó. Eso es clave de interpretación en toda Sagrada Escritura, hasta nosotros. ¿Comprenden eso hasta ahí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Todo está claro? Bueno, entonces, si todo está claro, seguimos con los temas. Los temas fueron entonces elección, promesa, y ahora viene el tema central de toda la Sagrada Escritura que llevan estos, elección y promesa, pero ¿para qué? Para hacer una alianza. Y hablamos de eso ya, ¿verdad? ¿Cuál era el tema de la alianza? Y esa alianza se renova constantemente. En la prehistoria está con Noé y en la historia de la salvación empieza pues con Abraham, después va con Isaac, después va con Jacob, después va con José y cuando llegamos al Éxodo es con Moisés. Pero ya con Moisés hay un elemento muy importante porque resulta que el pueblo había vivido ahí, no era un pueblo, se habían quedado como esclavos, se habían multiplicado muchísimo. Esa multiplicación ya representa la promesa de Dios que se ha cumplido. Obviamente eso no lo vio Abraham, ni tampoco lo vio Isaac, ni tampoco lo vio Jacob, porque ya pasaron más de 500 años cuando este momento histórico está sucediendo. Ellos ya se quedan, y fíjense bien, tanto en Egipto, tanto en Génesis como en Éxodo, Egipto ya es una
nación, ya tienen faraones, o sea, ya está organizada como imperio. ¿Sí se han fijado en eso? Ok, bueno. Entonces vemos que Israel está empezando su proceso histórico de formación. ¿Y por qué decimos que Dios es el protagonista? Porque no hubiera manera de que Israel fuera un pueblo si Dios no lo hubiera hecho pueblo. ¿Captan? Él es el protagonista de que Israel sea un pueblo. ¿Vamos o no vamos? Entonces, para sellar esa realidad está la alianza. Ya la alianza ya se había hecho con Isaac, con Abraham, Isaac, Jacob, José, pero ahora ya no es con una persona, sigue siendo la pedagogía y la didáctica de Dios. Ahora es con un grupo de gente que todavía no es un pueblo, pero que va a ser un pueblo si acepta creerle a Dios y responder realmente, como les dije en una sesión, no son normas, son decálogo, 10 palabras, 10 palabras. Y es pues simplemente que Jesús estas 10 palabras Jesús las va a sintetizar en en dos palabras. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. O sea, ya se dan cuenta que no es una imposición. ¿Vamos hasta ahí o no vamos? Entonces, el tema de la alianza es el tema central de toda Sagrada Escritura y obviamente el tema central del Antiguo Testamento. Tema. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. De este tema, pues han salido las figuras. Abraham, Isaac, Jacob, ahora Moisés. Perfecto. Ahí están las figuras y va el tema de la alianza. Pero con este tema de la liberación, porque Dios solo quiere que este grupo de gente salga al Sinaí a hacer una alianza con él. Pero el faraón primero les había dicho que sí, luego dice que no. Entonces se empieza a ver una epopeya. Ese es un género literario, una epopeya. Yahvé versus ¿quién? ¿Versus quién? Faraón. Sí, Gaby, muy bien. Versus Faraón. Entonces, por eso es que uno tiene que entender, Faraón no es un simple ser humano en el contexto histórico de su país. Él es una divinidad. Ramsés, Ramsés. Es Ram, sol, el hijo del sol. O sea, el sol era una divinidad para ellos. Y el río Nilo era pues parte de esa divinidad, era el regalo que el sol, que el dios Sol les había dado porque les hacía la tierra fecunda, ¿verdad? Sobre todo cuando venía el invierno y se salía de su ribera y entonces eso provocaba fertilidad en toda esa área. Entonces ahí tenemos ese sentido de la riqueza de Egipto en ese contexto. Y aparte, el río Nilo servía también como carretera vial, ¿verdad? Acuática, porque ahí ellos transportaban muchas cosas en distintos lugares. Entonces era toda una riqueza que ellos la tenían concebida como una divinidad del sol y como un gran regalo de ese dios sol, el río Nilo. Vivieron ahí más de 400 años los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob y de José, obviamente. Y entonces lo lógico, ustedes pueden entender eso simple y sencillamente, habían perdido la identidad, ¿o no? ¿En 500 años se pierde una identidad o no se pierde? Generacionalmente, sabemos cuál es nuestra identidad en 500 años y estamos viviendo en otro lugar. Miren, nosotros hace 500 años no existíamos ni como raza ni como pueblo. Y 500 años después nosotros ya nos sentimos muy, ¿o no? Entonces, des en cuenta que sí hemos perdido nuestra identidad. Ya nosotros somos, qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad? Que así como mucho, pero realmente tenemos una identidad mestiza, mezclada, pero la hemos perdido.
en 500 años se ha perdido. Y entonces aquí viene lo que es el Shema Israel. Acuérdate, Israel, de dónde saliste. Acuérdate, Israel, quién eres. Acuérdate, Israel, quién te hizo Israel. No fuiste tú solito el que te hiciste. Hubo alguien que dio la cara por ti y que te hizo. Bueno, ese es el tema del decálogo. Y cuando Moisés, que había estado 40 días en el Sinaí, pues hablando con Dios, resulta que este pueblo que había perdido la identidad, pues regresa a lo que conocía, a hacer su becerro, que era su culto. Para ellos están perdidos, es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Ahora qué hacemos? ¿Regresamos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde? El tema de Abraham, de abandónate, no lo pudo hacer el pueblo. Y entonces, pero no era un pueblo, ¿verdad? Eran el grupo de esclavos que Dios había sacado con mano fuerte a través de las figuras de Moisés y Aarón. Son figuras sin mérito alguno para hacer este papel. Su única aporte es su disponibilidad. Pero ya vemos que cuando tienen la elección y esa elección va con una misión, este es otro tema, elección va conectada con misión, o sea, tienen que hacer algo, no son elegidos por así, al azar y para cualquier cosa, no, tienen una misión. Entonces vemos que en el primer momento de esa misión, de esa elección, cuando se les dice lo que tienen que hacer, van a encontrar en cada una de las figuras, o sea, de los personajes, excusas verdaderas, ¿verdad? Porque Moisés va a decir, pues que soy tartamudo, que no puedo hablar, que cómo voy a regresar si yo pues maté a un hombre y el faraón, ando huyendo del faraón. Bueno, va a estar todo ese contexto histórico. Entonces como respuesta, hay una respuesta que está diciendo no puedo cumplir con esa misión. Pero entonces aquí entra otro tema, el de la promesa. ¿Qué es esa promesa que dice y la pedagogía de Dios? No te preocupes, no tengas miedo. Yo voy a ser el que va a actuar, yo. O sea, yo voy a estar ahí. Entonces, la persona, en la figura, tiene que creerle a Dios, que Él solo es un instrumento y que verdaderamente el que va a actuar en esa circunstancia histórica es Dios. ¿Sí? Tiene que creerle, porque si no le cree, pues entonces ya el proyecto no es de Dios, ya el proyecto es de nosotros. ¿Captan ustedes la diferencia ahí? Okay. Eso hasta nosotros va así. Ese tema y esos temas son los que se van a ir tocando en todos los libros. El tema de la alianza, el tema de la promesa, el tema de la elección y de parte del ser humano el tema de la disponibilidad de creerle. Y a ese creerle se le llama fe. Fe. Fíjense una cosa desde el Antiguo Testamento. Las promesas, o sea, las promesas es bendición para todos, te haré un gran pueblo, pero ustedes tienen que ir captando que esta realidad ahorita de Moisés obviamente no la vio Abraham, ni Isaac, ni Jacob. ¿Sí captan eso que les estoy diciendo? Ellos no lo vieron. Vieron de una manera micra y limitada ese es el cumplimiento de esa promesa, pero no la vieron en su totalidad. Eso lo vamos a ver hasta Jesús. Hasta Jesús se ve la totalidad de la promesa. Bueno, pues habiendo entendido eso, ya vemos entonces todos los temas que van entrando en el Éxodo. O sea, ¿qué temas van entrando? Dios no tiene atributos, Dios es. ¿Y cómo es? Pues es amor, se ha demostrado, es liberación, ha liberado, es presencia constante, camina con el pueblo, se ha liberado, se ha mostrado, en la noche camina como una antorcha de fuego, en el día como una nube. Esa es la tradición eloísta. Entonces ya vimos tres tradiciones orales: la yavista, la eloísta y la sacerdotal. Esas se van
juntando y van diciendo, pues ahí va caminando Dios con el pueblo. En la noche como una llama ardiente y en el día como una nube. Después, en Números, no han entrado a la tierra, están ahí como vagando por el desierto y hacen una carpa, una tienda de campaña, y ahí se posa una nube. Entonces, esa es la presencia, no, la nube no es Dios, representa la presencia de Dios en esa tienda de campaña. O sea, ahí nos está informando, revelando, Dios camina con nosotros, siempre, siempre. Nunca ha dejado de caminar con nosotros, siempre está. Entonces, Moisés entraba a platicar con él y regresaba iluminado. Un poco lo que vimos el domingo con la transfiguración, ¿verdad? Iluminado. Están en la presencia de Dios, que es luz, y esa luz se transfiere. Y acuérdense, en un momento que vimos el tema de la sal y la luz, pues ahí están los fundamentos. ¿Cómo es el cristiano? Pues debe ser luz para los demás. ¿Cómo va a ser luz para los demás? En la medida que está conectado, que está aferrado, integrado, tatuado Dios con él. O sea, está conectado las 24 horas con Dios. Bueno, pues en Números pasa todo eso. Levítico va a entrar con una temática de que como la gente no logra poner en práctica el decálogo, se van a hacer leyes, por eso se llama Levítico, sobre los mismos temas, sobre los mismos temas. ¿Cuáles eran las palabras? Pues si la palabra era no robar, por ejemplo, no robarás. Entonces, por ejemplo, ahora que vamos entrando en la tierra, que nos vamos a volver pues sedentarios, ya no vamos a ser nómadas, ¿qué va a pasar si yo me robo, por ejemplo? ¿Va a ser lo mismo si me robo una vaquita a que si me robo, qué? En ese tiempo no habían aviones, pero ¿qué podría ser algo más grande? Si me robo pues a una persona, ¿será igual? Entonces ahí eso se va a llamar casuística. Ese decálogo se va a volver en leyes, leyes. Y entonces esas leyes se van a volver muchísimas porque van a ser por casos, casuística, según el caso. Si haces esto, si haces lo... Y ese es el libro de Levíticos. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento con Jesús, vamos a tener ese problema de Jesús con los escribas, con los fariseos y con los saduceos. Porque la ley, ellos la seguían al pie de la letra, tal como estaba escrito ahí, sin tomar en cuenta el contexto del caso. Entonces, pasado eso, son cuando Jesús va a decir, yo no vine a anular la ley está hablando de todas estas leyes que han salido. Le vengo a dar luz, le vengo a dar sentido, le vengo a dar coherencia para que sepan lo que están haciendo. Bueno, y así va a ir entrando luego, pasa Josué cuando ya entran a la tierra prometida, es el mismo tema de la alianza. Josué va a decir, mi familia y yo vamos a seguir a Dios, a Yahvé. Los demás, si quieren, se vienen con nosotros o van a adorar a otros dioses. Todos dicen que van a seguir a Yahvé, pero en el camino, pues no lo hacen. Otra vez se pierde. Y entonces por eso entran profetas. Bueno, ese es todo el panorama más o menos de lo que hemos visto, así en pasos diferentes. Y hoy vamos a trabajar a un profeta con los mismos temas para que ustedes vean cómo se enlaza, para que ustedes vean en la práctica cómo se enlaza. Como en un momento se va a cortar, todavía tenemos no sé cuántos minutos, les aparecen ahí cuántos minutos tenemos. Dice que tenemos, ¿cuánto? 4 minutos nos faltan, 5 minutos casi. Ok, entonces vean, en el WhatsApp les mandé el tema de Jonás. No lo van a poder ver ahorita totalmente, pero necesito que saquen su Biblia y que entonces vemos cómo vamos a trabajar ese tema. ¿Ya lo encontraron en su WhatsApp, jóvenes?
Es un retiro de Cuaresma el que nos Eso, envió. eso. Ajá. Sí, ese es. Entonces, para que ustedes vean la conexión del Testamento de Jonás con Jesús, porque Jesús va a decir eso. Hay una experiencia que sucede con Jonás y aquí hay alguien que es más que Jonás. Y luego nosotros, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Sí captan la idea? Ok, entonces lo que tenemos que hacer es solo vean la introducción porque no tenemos mucho tiempo y esto dura, les voy a decir cuánto ahorita, espérenme un momentito, vamos a ver sin el anuncio, vamos a ver, dura 49 minutos, no lo podemos ver en clase porque no nos da tiempo. Entonces, eso lo van a ver ustedes a lo largo de la semana, pero lo van a ver con mucha atención, viendo las conexiones que se hacen desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a hacer ahí. Pero ahorita, por ejemplo, podemos empezar nuestro trabajo con la Biblia y no verlo el video, solo que ya lo tienen ahí, lo tienen en el portal, lo tienen en todos lados, lo tienen la predicación, en el chat de la predicación, en el otro chat que sacaron y en el portal. Es para verlo, no ahorita. Ahorita lo que vamos a hacer en lo que se corta, dada estos 10 minutos, ustedes van a leer la introducción del libro en su Biblia, la introducción. Van a ubicar la fecha en que se escribió ese libro, los destinatarios de ese libro, el mensaje de ese libro. Van a hacer un pequeño cuadrito que me lo van a compartir cuando empiece el segundo momento. Lo van a trabajar ahorita, en este periodo de tiempo, y luego me lo van a compartir. Yo sé que es su receso, pero lo vamos a aprovechar para que luego podamos entender el video. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece? Betsabe, una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. Es que yo no le escuché de qué libros, a qué libro se refiere. ¿Qué Jonás, introducción debo de leer? Ah, Jonás, Jonás, ok. Bueno, Jonás, Jonás. gracias. Buscar la introducción del libro, leer, leer y apuntar lo que les aparece ahí. Acuérdense que debe ser Biblia de estudio. Entonces, cada uno va a aportar lo que encontró, porque muchas veces si no tenemos una Biblia de estudio, vamos a encontrar distintos comentarios que debemos compartir para comprender el material que estamos utilizando y la práctica que estamos desarrollando, recordando que nuestro diplomado es de predicación. Entonces yo debo de comprender el texto para luego aplicarlo. Todo esto lo estamos haciendo en sentido del diplomado, que es predicación. Y nuestro tema es historia de la salvación. Ese es el tema que va a recorrer Jonás también. Y ahí ustedes van a identificar las características que Dios revela en Jonás, en ese libro. Solo tiene 4 capitulitos, son apenas 3 páginas del libro. Ese es un profeta menor porque su escritura es muy pequeña. Se llaman profetas mayores los que tienen muchos capítulos de escritura y profetas menores los que tienen una pequeña cantidad. Pues Jonás es un profeta y tiene muy poquitos.